Atención, ¿estás listo para una historia que te dejará sin aliento? Asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte más dramas de la vida real. El fantasma en el castillo, la venganza de Elena. ¿Qué hace un hombre cuando su esposa de 20 años desaparece de repente? Si eres el acaudalado y carismático Ricardo Montero, no te limitas a llorar. Celebras. Organizas la fiesta del año. Descorchas champán e instalas a tu joven y hermosa amante, Ámbar Rojas, en la suite principal de tu esposa. Le dices al mundo que tu esposa era inestable, que te abandonó. Tú eres la víctima, pero en una mansión impresionante donde cada pared tiene ojos, se guarda un secreto. La esposa desaparecida no ha desaparecido en absoluto. Está observando cada beso, cada mentira, cada momento de su reemplazo, y está esperando el momento perfecto para reducirlo todo a cenizas. La copa de champán se sentía como un cetro en la mano de Ámbar Rojas. Desde su posición en lo alto de la gran escalera curva de Villa Las Rosas, contemplaba su nuevo reino. Abajo, un mar de invitados exquisitamente vestidos, amigos de Ricardo, socios de negocios y la élite de la ciudad, se mezclaban. Sus risas resonaban en los suelos de mármol y los techos abovedados. El aire estaba impregnado del costoso perfume de lirios y el aroma de un festín. Esto no era solo una fiesta, era una coronación. Su coronación. Parece una gata que se comió la crema, el canario y toda la mina de oro, susurró una mujer detrás de una cortina de cabello perfectamente peinado, no lo suficientemente bajo. La sonrisa de Ámbar no flaqueó. Los dejó susurrar, los dejó juzgar. Ella había ganado. Al pie de la escalera, Ricardo Montero, su Ricardo, estaba presidiendo la reunión. Era todo lo que un hombre de 50 años debía ser. Canas en las sienes, una mandíbula que podía cortar el cristal y un traje hecho a medida que costaba más que el primer coche de Ámbar. Irradiaba éxito, una confianza magnética que la había atraído desde su primer encuentro en la firma donde ella era una asociada de marketing junior y él el cliente estrella. Él la miró a los ojos y le dio un asentimiento sutil y posesivo. Era una señal. Su señal. Era el momento. Ámbar descendió las escaleras, su vestido de seda de un atrevido tono verde esmeralda fluyendo tras ella. Sabía que el vestido era una declaración. Era un color que Elena, la esposa de Ricardo, nunca habría usado. Elena era todo beiges apagados, azules marinos suaves y perlas discretas. Ámbar era una joya vibrante y viva. Al llegar al último escalón, Ricardo le tomó la mano. Su toque le envió una familiar sacudida de triunfo. La condujo al centro de la sala, donde se había montado un escenario improvisado. Un silencio se apoderó de la multitud. «Gracias a todos por venir esta noche», comenzó Ricardo, su voz suave y autoritaria. «Sé que ha habido muchas preguntas estos últimos meses, muchos rumores». Hizo una pausa, dominando el arte del golpe dramático. «Como muchos de ustedes saben, mi esposa Elena y yo nos hemos separado. Ella necesitaba encontrarse a sí misma y se fue para hacer precisamente eso. Ha sido un momento difícil y doloroso, especialmente para mis hijos». Señaló vagamente hacia un rincón oscuro, donde sus dos hijos estaban de pie. Carla, de 17 años, era una nube de tormenta en un vestido de diseñador, con los brazos cruzados, sus ojos quemando a Ámbar. Pablo, de 12 años, simplemente parecía perdido, su pequeña figura engullida por la inmensidad de la sala y la ocasión.
Pero a través de la oscuridad apareció una luz. Continuó Ricardo, volviéndose para sonreír a Ambar. Sus ojos estaban tan llenos de adoración que se sentía como un calor físico. Ambar ha sido mi roca, mi apoyo, mi esperanza. Y así, esta noche no es solo una inauguración, es una celebración de un nuevo comienzo, una nueva vida, un futuro. Por Ambar. Levantó su copa. ¡Por Ambar! La multitud hizo eco, algunos con más entusiasmo que otros. Ambar sonrió, tomando un delicado sorbo de su champán. La narrativa estaba establecida. Él era el esposo desconsolado. Ella era la salvadora. Elena era la esposa inestable y fugitiva. Era limpio. Era simple. Era una mentira, pero era su mentira. Y en esta casa, sus mentiras eran ley. Más tarde, mientras la fiesta giraba a su alrededor, Ambar llevó a su pequeño grupo de amigas arriba para el verdadero recorrido. Y aquí, anunció, abriendo de golpe las puertas dobles de la suite principal, es donde ocurre la magia. La habitación era impresionante. Una cama king size con cabecero capitoné dominaba el espacio. Un balcón privado daba a los jardines cuidados. Pero la pieza central era el vestidor. Una habitación en sí misma más grande que todo el primer apartamento de Ambar. «Dios mío, Ambar, esto es una locura», jadeó su amiga Sofía, pasando las manos por un estante de bolsos de diseñador. Dijo que podía redecorar por completo, pero sinceramente, ¿por qué lo haría?, dijo Ambar, con un encogimiento de hombros teatral. Elena tenía un gusto impecable, aunque un poco aburrido. Se acercó al tocador, una hermosa pieza antigua de madera de cerezo oscuro. Recogió un cepillo con respaldo de plata, dándole la vuelta en sus manos. Había un tenue aroma floral aferrado a las cerdas, jazmín y dinero antiguo. Ambar arrugó la nariz y lo dejó caer sobre la mesa con un estrépito. Eso es lo primero que se va. Abrió un cajón, revelando filas ordenadas de pañuelos de seda y collares de perlas. Con un despectivo movimiento de muñeca, tiró todo el contenido a una papelera cercana. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Sus amigas se rieron, contagiadas por su poder embriagador. No vieron a Carla de pie en la puerta, con el rostro pálido de furia. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Carla era baja, temblaba de rabia. Ambar se volvió. Su sonrisa se tensó. «Oh, hola, cariño. Solo un poco de limpieza de primavera, haciendo el espacio mío. Esa es la habitación de mi madre. Esas son sus cosas», dijo Carla, dando un paso adelante. «No tienes derecho». «En realidad», dijo Ambar, interponiéndose directamente en el camino de Carla, su tono perdiendo la dulzura falsa. «Tu padre me dio todo el derecho. Esta es mi habitación ahora. Tu madre se fue. Ella no quería esta casa. Ella no quería a tu padre, y parece que tampoco te quería a ti. Deberías estar enojada con ella, no conmigo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Carla, calientes y furiosas. «No sabes nada. Mi madre nunca nos dejaría». «La gente cambia», dijo Ambar, con un gesto despectivo. «Ahora, si nos disculpas, los adultos están celebrando». Carla se mantuvo firme por un momento más. Su cuerpo temblaba. Luego, con un sollozo ahogado, se dio la vuelta y huyó por el pasillo. Ambar la vio irse, un destello de satisfacción en sus ojos. El último foco de resistencia se estaba desmoronando. Se volvió hacia sus amigas, su brillante sonrisa restaurada. «Adolescentes. Tanto drama. Ahora, ¿quién quiere ver el baño en suite? La bañera tiene chorros». Mientras las guiaba, nadie notó el pequeño,
casi invisible, punto negro en la esquina del techo, anidado en el detector de humo. Un ojo inmóvil y silencioso que capturaba cada palabra, cada gesto cruel, cada cosa. La reina estaba en su castillo. La celebración estaba en pleno apogeo, pero el fantasma ya estaba en la máquina. ¿Crees que Ambar se salió con la suya? ¿O hay algo que se le escapó? Déjanos tus teorías en los comentarios. La mañana después de la fiesta, la mansión se sentía con resaca. Un equipo de limpieza se movía con silenciosa eficiencia, borrando los pecados de la noche anterior. Pero un residuo rancio de champán y alegría forzada persistía en el aire. Ambar se despertó en la cama principal, estirándose lujosamente sobre las sábanas de algodón egipcio. Esta era su vida ahora. Escuchó los sonidos de la casa, de Ricardo, pero solo oyó el zumbido distante de una aspiradora. Salió de la cama, poniéndose una de las batas de seda de Elena, una de color champán pálido que se había dignado a quedarse, y se dirigió descalza a la cocina. Ricardo estaba allí, impecablemente vestido con un polo informal y pantalones, leyendo las noticias financieras en una tableta. Levantó la vista y sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Buenos días, hermosa», dijo, su voz un poco ronca. «Buenos días», ronroneó ella, rodeándole el cuello con los brazos por detrás y besándole la mejilla. «¿Dormiste bien en nuestra nueva cama?» «Como una piedra», mintió él. En verdad, se había revuelto en la cama. El aroma fantasmal del perfume de su esposa parecía incrustado en las almohadas, un aroma que la fragancia mucho más fuerte y afrutada de Ambar no podía conquistar del todo. Pablo estaba en la mesa, empujando un trozo de cereal empapado en su tazón, con una cuchara, sus ojos fijos en la mesa. No había dicho una palabra en toda la mañana. «Hola, Pablo», dijo Ambar, su voz un poco demasiado brillante. «¿Te divertiste anoche? Algunos de esos postres eran increíbles, ¿verdad?» Pablo solo se encogió de hombros, la cuchara chocando contra la porcelana. Antes de que Ambar pudiera intentarlo de nuevo, Carla irrumpió en la habitación, ya vestida para el día. Ignoró a Ambar por completo, yendo directamente al refrigerador. «Carla, necesitamos hablar de tu comportamiento de anoche», dijo Ricardo, dejando su tableta. Su tono era firme. El padre siguió al mando. «¿Qué comportamiento?», Carla respondió, cerrando de golpe la puerta del refrigerador. «El comportamiento en el que estaba molesta, porque organizaste una fiesta para celebrar que te deshiciste de mi madre. O la parte en que tu novia tiró sus pertenencias a la basura». «Ya basta», advirtió Ricardo. «Te dije que tu madre tomó su decisión. Ella es la que no está aquí. Ambar no ha sido más que amable contigo». «¿Amable?», Carla soltó una risa amarga. «Es una parásita. Está viviendo en la casa de mamá, usando sus batas, durmiendo en su cama». «Es mi casa, Carla», espetó Ricardo, su voz subiendo de tono. «Mía, y esta es mi vida. Estoy tratando de construir un hogar feliz de nuevo, y tú serás parte de él, o te harás miserable. Es tu elección». «Ya era un hogar feliz», susurró Carla, su desafío desmoronándose por un segundo para revelar la herida abierta debajo. Antes de irse, lanzó una última mirada venenosa a Ambar y salió furiosa de la habitación. El silencio que dejó atrás era pesado y sofocante. Ambar sintió un pinchazo de genuina inquietud. Esto era más difícil de lo que pensaba. Había imaginado que los niños estarían resentidos, pero creía que el dinero de Ricardo y su encanto podrían suavizar cualquier aspereza. Claramente, había subestimado la profundidad de su lealtad. «No te preocupes por ella», dijo Ricardo,
sintiendo su inquietud. Le tomó la mano. Solo está siendo una adolescente dramática. Ya se le pasará. A los dos, solo necesitan tiempo para adaptarse a la nueva realidad. La nueva realidad era una frase que Ricardo usaba a menudo. Era su forma de arrasar con el pasado. Había construido una narrativa cuidadosa para el mundo y esperaba que su familia se adhiriera a ella. Para él, la desaparición de Elena era un capítulo inconveniente y estaba ansioso por comenzar la secuela. Más tarde ese día, Ambar decidió adoptar un enfoque más proactivo. Encontró a Pablo en la sala de estar, jugando a un videojuego. «Hola, campeón», dijo, sentándose en el sofá junto a él. «Juego genial. ¿Puedes enseñarme a jugar?» Pablo mantuvo los ojos pegados a la pantalla, sus pulgares borrosos en el controlador. «Es complicado. Puedo aprender», insistió ella, tratando de adoptar un tono amigable y conspirador. «Sabes, tu padre me dijo que eres el mejor jugador de fútbol de tu equipo. Me encantaría ir a uno de tus partidos». Esto provocó un destello de reacción. Pausó el juego y finalmente la miró. «Mi mamá siempre venía a mis partidos». «Lo sé», dijo Ambar suavemente. «Y no estoy tratando de ser tu mamá. Solo quiero ser tu amiga. Realmente me gustaría». Pablo la consideró por un largo momento, su joven rostro una máscara de confusión y sospecha. «Mi mamá va a volver», dijo, su voz pequeña pero firme, como si repitiera un mantra sagrado. «Papá dijo que está enferma, pero que se pondrá bien y volverá a casa». La sonrisa de Ambar flaqueó. Esa era la historia que Ricardo le había dado al niño, una versión más suave de la narrativa de «ella simplemente se fue». Era más amable, pero también era una bomba de tiempo. «Claro que sí, cariño», mintió Ambar. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Le revolvió el pelo, un gesto torpe y desconocido. «Hasta entonces, tenemos que permanecer unidos, ¿verdad?» Ella se retiró de la habitación, sintiendo un escalofrío a pesar del calor del día. La casa, a pesar de su grandeza bañada por el sol, estaba llena de fantasmas. No solo el fantasma de Elena, sino los fantasmas de 2 décadas de recuerdos, tradiciones y bromas internas de las que ella nunca sería parte. Volvió a la suite principal. Su suite. Decidió abordar el armario de nuevo para purgar los últimos restos de su predecesora. Sacó cajones, encontrando viejos álbumes de fotos escondidos en la parte trasera. Curiosa, abrió uno. Allí estaba Elena, más joven, riendo en una playa con una Carla pequeña. Allí estaba ella con Ricardo, luciendo radiante el día de su boda. Página tras página de una vida, una familia, una historia. Parecían felices, genuinamente y sin complicaciones felices. Un nudo frío de inseguridad se apretó en el estómago de Ambar. Ricardo le había dicho que su matrimonio había estado muerto durante años, que él y Elena eran solo compañeros de piso que se quedaban juntos por los niños. Pero estas fotos contaban una historia diferente. Cerró el álbum de golpe. Sus manos temblaban ligeramente. No importaba. Todo era cosa del pasado. Ella era el futuro. Empujó el álbum en una bolsa de basura negra, junto con el resto de la chatarra sentimental de Elena. Flores secas de un viejo concierto de aniversario. Entradas de cine. Un dibujo tonto que Pablo le había hecho. Borraría todo rastro de Elena de esta casa hasta que fuera como si nunca hubiera existido. Mientras ataba la bolsa, sintió un renovado sentido de propósito. No era solo un reemplazo, era una mejora. Y pronto todos, incluidos esos niños tercos, lo verían. No notó.
mientras arrastraba la bolsa, que la lente de la cámara del detector de humo tenía una vista perfecta y sin obstáculos de la portada del álbum de fotos, justo antes de que desapareciera en la oscuridad de la bolsa. La evidencia se estaba acumulando. Las grietas en la perfecta fachada de porcelana de la nueva realidad de los Montero estaban empezando a mostrarse, y cada una de ellas estaba siendo meticulosamente grabada. A 30 kilómetros de distancia, en un apartamento corporativo estéril y anónimo, con vistas a una autopista, Elena Montero estaba sentada en la oscuridad. La única luz provenía del resplandor de 6 monitores, dispuestos en un semicírculo sobre una mesa plegable barata. Un marcado contraste con el escritorio de caoba antiguo que había dejado atrás. Su rostro, iluminado por los píxeles cambiantes, estaba pálido y demacrado, pero sus ojos eran agudos, sin perderse nada. Este era su centro de mando. Este era su panóptico. El monitor central mostraba la señal del dormitorio principal. Acababa de ver a Ámbar, la usurpadora, barrer los restos de su vida, sus recuerdos, en una bolsa de basura. Vio el álbum de fotos, el que tenía la foto de ella y una pequeña Carla construyendo un castillo de arena. Desaparecer. Una sola lágrima silenciosa trazó un camino por su mejilla, pero no sollozó. Su dolor era una piedra fría y dura en su pecho, una fuente de combustible. Llorar era un lujo que no podía permitirse. Los otros monitores mostraban la cocina, la sala de estar, el pasillo principal, la puerta principal y la oficina de Ricardo. Ella había instalado el sistema de seguridad discreto de alta gama hacía 2 años después de un robo en casa de un vecino. Ricardo lo había llamado exagerado, un síntoma de su ansiedad. Ahora era su salvación. Una llave giró en la cerradura de la puerta del apartamento. Elena no se inmutó. Era Clara, su amiga más antigua y única verdadera. Clara entró con una bolsa de comestibles y 2 tazas de café. Ella observó la escena. Elena silueteada contra las pantallas, los recipientes esparcidos por la mesa, y su corazón se encogió. ¿Alguna novedad?, preguntó Clara, su voz suave. Oficialmente se ha mudado, respondió Elena, su voz plana, desprovista de emoción. Señaló la pantalla. Y está redecorando, empezando por mis recuerdos. Oh, Elena, lo siento mucho. Clara le puso una mano reconfortante en el hombro. No tienes que ver esto, ya tenemos suficiente. No. Elena mantuvo su mirada fija en la pantalla donde Ricardo ahora entraba a su oficina. El abogado fue muy claro. Cuanto más flagrante sea el comportamiento, más sólida será mi caso. Necesito verlo. Necesito documentarlo todo. Este plan no había nacido de un solo acto de traición. Fue la culminación de años de pequeñas indignidades. Las noches de Ricardo en la oficina, el repentino secretismo con su teléfono, la distancia emocional que había crecido hasta convertirse en un abismo entre ellos. Ella no era la esposa inestable y neurótica que él la pintaba. Era una mujer que había despertado. La gota que colmó el vaso había llegado hacía 6 meses. Había encontrado los extractos de tarjetas de crédito por estancias lujosas en hoteles, joyas caras que nunca había recibido. Cuando lo confrontó, él ni siquiera se había molestado en negarlo. «No seas tan dramática, Elena», le había dicho, su voz fría y despectiva. «Nuestro matrimonio ha sido un arreglo de negocios durante una década. No finjas que esto es un gran romance que estás perdiendo». Fue entonces cuando supo que él no solo se iría. Intentaría borrarla, pintarla como la villana para justificar sus propias transgresiones y usar su dinero e influencia para quitarle todo, incluidos los niños.
Así que había comenzado a planificar. Se reunió con el señor García, un astuto abogado de divorcios que Clara le había recomendado. Va a decir que eres histérica. Va a decir que estás mentalmente inestable y que abandonaste a tu familia, le había dicho García en su primera reunión, su oficina austera e intimidante. Y ahora mismo, si simplemente te vas, podría ganar. El hombre con el dinero a menudo escribe la historia. Necesitamos dejar que él la escriba. En cámara. El plan era audaz y emocionalmente brutal. Elena desaparecería. Dejaría una nota vaga y divagante, suficiente para apoyar la narrativa de Ricardo de un colapso emocional. Él entonces se sentiría libre, confiado e intocable. Mudaría a su amante. Mezclaría sus finanzas con las de ella. Él, en su arrogancia, construiría todo el caso contra sí mismo. ¿Estás segura de que puedes hacer esto, señora Montero? Había preguntado García, su mirada penetrante. Ver cómo tu vida se desmantela pieza por pieza. Es un infierno que no le desearía a nadie. Soy la madre de mis hijos, había respondido Elena, su voz férrea. Puedo hacer cualquier cosa. Ahora, viviendo ese infierno, encontraba fuerza en los datos fríos y duros. Tenía un bloc de notas junto a ella, llenándolo con marcas de tiempo y observaciones. 7:15 p.m. 12 de octubre. Ámbar Rojas usa mi collar de aniversario. 9:30 p.m. 2 de octubre. Ricardo brinda por un nuevo comienzo. Afirma que abandoné a la familia. 11:05 p.m. 12 de octubre. Ámbar Rojas desecha mis pertenencias personales, incluidas fotos familiares. Carla visiblemente angustiada. Le dijo a Pablo que estaba enferma, dijo Elena a Clara. Su voz se quebró por primera vez. Los está envenenando contra mí, solo que de diferentes maneras. Carla recibe la ira. Pablo recibe la lástima. Es una táctica clásica de narcisista, dijo Clara, acercando una silla. Aislar y controlar la narrativa, pero te está subestimando. Siempre lo ha hecho. Esa era la verdad. Durante 20 años, Elena había sido la esposa corporativa perfecta. Organizaba las cenas, recordaba los cumpleaños de los clientes y manejaba el hogar y los niños tan impecablemente que la vida de Ricardo fue un ascenso sin fricciones hasta la cima. Él veía su eficiencia como falta de pasión, su apoyo silencioso como falta de ambición. Nunca la había visto como una igual. La había visto como personal. En la pantalla, Ricardo estaba al teléfono en su oficina. Elena hizo clic en un botón y la señal de audio capturada por un micrófono que su investigador privado había plantado el mes pasado cobró vida. No, la transferencia está completa, decía Ricardo. 50,000. Es un bono de contratación para su nuevo trabajo de consultoría. Sí, su empresa. Es más limpio así. Los dedos de Elena volaron por el teclado, abriendo una ventana del navegador. Escribió el nombre de la LLC, que sabía que Ámbar había formado recientemente. Una consultoría de estilo de vida. Era una empresa fantasma para que Ricardo le canalizara dinero. Activos matrimoniales conjuntos. Lo tengo, susurró Elena. Una sonrisa sombría asomó a sus labios. Tomó una captura de pantalla de la transacción de la cuenta conjunta a la que todavía tenía acceso. Un acceso que Ricardo, en su arrogancia, había olvidado revocar. Más evidencia para la pila. Es tan arrogante, Clara suspiró, observando la pantalla. Cree que ha cubierto todas sus huellas. No está cubriendo huellas, la corrigió Elena. Está pavimentando un nuevo camino sobre el viejo, asumiendo que nadie lo desenterrará jamás. Se recostó.
el café que Clara había traído sin tocar y enfriándose. El agotamiento era un peso físico en sus huesos, pero la determinación en su corazón era de hierro. No era la mujer que había llorado por su primera aventura. No era la mujer que le había rogado que fuera a terapia de pareja. Esa Elena se había ido. En su lugar había una observadora, una estratega, una madre que protegía a sus cachorros de un depredador que aún usaba el disfraz de padre. Él pensó que estaba celebrando un nuevo comienzo. No tenía idea de que simplemente estaba protagonizando el acto final de una obra que ella había escrito, y el telón estaba a punto de caer. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Elena? ¿Seguirías el plan o buscarías una confrontación directa? Comparte tu opinión. Los días se convirtieron en una rutina surrealista y agonizante. Elena dormía en turnos de 4 horas, con un monitor de bebé junto a su cama sintonizado a la señal de audio de la mansión, despertándose al menor sonido. Vivía de café y barritas de proteínas. Su mundo se redujo a las 6 pantallas que eran su ventana, a una vida que ya no era suya. Pero con cada día que pasaba, su archivo se hacía más grueso, su determinación más dura. Ya no era solo una víctima, era una cazadora que rastreaba pacientemente a su presa. Ricardo, envalentonado por el éxito de su fiesta y la falta de repercusiones, se volvió descuidado. Creía que estaba a salvo. Vio el silencio de Elena no como una estrategia, sino como una confirmación de su colapso. Ocasionalmente les mencionaba a sus amigos por teléfono: «No he oído nada. Es trágico, de verdad. Espero que esté recibiendo la ayuda que necesita». Elena grabó cada palabra. La verdadera mina de oro era la oficina de Ricardo. Era un hombre que hablaba de negocios, y ahora su vida personal era un negocio. Una tarde, Elena observó cómo se reunía con su asesor financiero. Amplió la imagen en el monitor, subiendo el volumen del audio. «Así que liquidaremos estas participaciones de la cartera conjunta», decía el asesor, un hombre astuto llamado Javier, señalando un documento en la pantalla. «Y las reinvertiremos en un nuevo fideicomiso. Para fines fiscales, es mejor que lo establezcamos únicamente a su nombre». «¿Y el de Ámbar?», preguntó Ricardo. «Podemos añadirla como beneficiaria más adelante, una vez que la situación con la señora Montero se resuelva formalmente», dijo Javier delicadamente. «Por ahora, esto protege los activos de cualquier posible reclamación». La sangre de Elena se heló, pero sus manos estaban firmes. Esta era la evisceración financiera que había anticipado. Tomó capturas de pantalla de alta resolución de los documentos en la pantalla de Ricardo, capturando números de cuenta, símbolos bursátiles y montos de transacciones. Los cotejó con sus propios registros, destacando cada activo que formaba parte de su patrimonio conyugal. Era un intento claro y calculado de ocultar millones. Envió los archivos cifrados al señor García con una sola línea de asunto: robo. Ámbar, mientras tanto, estaba abrazando plenamente su papel como señora de la mansión. Organizaba almuerzos junto a la piscina para sus amigas, cargando cantidades ridículas de ropa de diseñador a tarjetas de crédito que todavía estaban técnicamente a nombre de Elena como cotitular de la cuenta. Elena descargaba meticulosamente cada extracto, cada partida. Era descarado. Era glorioso. Una noche, un momento de alta tensión, casi hizo que toda la operación se viniera abajo. Pablo estaba en casa enfermo de la escuela y Ámbar tenía la tarea de cuidarlo. Aburrida y molesta por estar encerrada, decidió finalmente limpiar el ático. Elena observó horrorizada cómo Ámbar, con un chándal
y el ceño fruncido con determinación, bajaba la escalera del ático en el pasillo principal. El ático era el refugio de Elena para sus objetos más preciados: el vestido de novia de su madre, la ropa de bebé de Carla y Pablo, sus propios portafolios de la escuela de arte. También era donde estaba escondido el disco duro central del sistema de cámaras, guardado dentro de un viejo baúl marcado como ropa de invierno. «Esto es todo chatarra. Necesitamos el espacio para mi equipo de esquí», anunció Ambar a Pablo, que la había seguido con desgano. El corazón de Elena le martilleaba en las costillas. Se sentía completamente indefensa, un fantasma incapaz de intervenir en el mundo físico. Observó cómo Ambar comenzaba a sacar cajas, tirándolas a un lado con descuido. «¿Qué hay en esta?», dijo Ambar, gruñendo mientras arrastraba el pesado baúl a la luz. «Ropa de invierno». Elena contuvo el aliento. «No lo abras», susurró a la pantalla, como si por pura fuerza de voluntad pudiera detenerla. Ambar forcejeó con el pestillo. Estaba viejo y rígido. «Ugh, esta cosa está oxidada». Le dio una patada fuerte. El pestillo aguantó. Frustrada, suspiró. «Lo que sea. Haré que Ricardo lo abra más tarde». Elena exhaló. Su cuerpo temblaba de alivio. Fue un respiro temporal. Sabía que tenía que actuar, pero aún no. El momento no era el adecuado. Sin embargo, el incidente proporcionó otra pieza crucial de evidencia. Más tarde esa noche, Carla llegó a casa y encontró una caja de sus viejas cosas de bebé que Ambar había desechado, sentada junto a la puerta trasera para los recolectores de basura. Se produjo una furiosa confrontación. «¡Estas eran de mi madre! ¡No puedes simplemente tirarlas!», gritó Carla, aferrándose a un pequeño patuco de bebé tejido a mano. «Carla, son solo cosas», dijo Ricardo, interviniendo con su característico tono cansado. «Tu madre es la que lo dejó todo atrás. No es saludable aferrarse a estas cosas. Ambar solo nos está ayudando a seguir adelante». «¿Seguir adelante? Estás tratando de fingir que ella nunca existió». La discusión se intensificó, terminando con Ricardo castigando a Carla y acusándola de ser tan histérica como tu madre. Elena grabó todo el desgarrador intercambio. Fue brutal ver a su hija luchar una batalla que secretamente era suya, pero también fue una prueba irrefutable de la campaña de alienación parental de Ricardo. No solo la estaba borrando, estaba activamente volviendo a sus propios hijos contra su memoria. Le envió el videoclip a García. Su respuesta llegó en minutos. «Esto es cruel y es muy, muy útil. Mantente fuerte, señora Montero. Ya casi llegamos». El rastro digital se estaba convirtiendo en una autopista. Los documentos financieros probaban su codicia. Los extractos de tarjetas de crédito probaban su imprudencia. Y el video de sus propias palabras, su propia crueldad calculada hacia su hija, probaba su malicia. Ricardo y Ambar creían que estaban construyendo un nuevo imperio sobre las cenizas de su antigua vida. No tenían idea de que cada ladrillo que ponían, cada dólar que gastaban, cada mentira que contaban, estaba siendo meticulosamente documentada por la arquitecta de la misma vida que intentaban destruir. Y ella estaba casi lista para presentar sus planos al mundo. ¿Crees que Ricardo y Ambar se darán cuenta a tiempo? ¿O su arrogancia los cegará por completo? Comenta tu predicción. El catalizador llegó en un correo electrónico de aspecto inofensivo. Elena, durante su revisión nocturna de la actividad informática de Ricardo, él era lo suficientemente descuidado como para usar la misma contraseña para todo. Vio un correo electrónico a un agente inmobiliario.
La línea de asunto le heló la sangre. Reoferta en Calle del Lago, 14, la Casa del Lago. No era solo una propiedad, era un santuario. Había estado en la familia de Elena durante 3 generaciones, transmitida a ella por sus padres. Aunque legalmente estaba a nombre de ella y de Ricardo, una concesión que había hecho durante un período de felicidad conyugal mucho tiempo atrás, era en todos los sentidos importante suya. Fue allí donde le había enseñado a Carla a nadar, donde Pablo había pescado su primer pez. Estaba imbuida de los fantasmas de sus padres, su infancia, toda su historia antes de Ricardo. Observó la grabación de su llamada telefónica con el agente de ese mismo día. «Sí, la oferta es excelente», decía Ricardo, paseándose por su oficina. «Mi esposa, bueno, mi futura ex-esposa, no está en la imagen, completamente incomunicada. Tengo poder notarial, así que puedo firmar en su nombre. Podemos cerrar en 30 días. Una mentira sobre una falsificación. Iba a usar un documento de poder notarial fraudulento para vender el legado de su familia justo debajo de sus narices. Era la máxima violación. Un acto de tal profundo irrespeto y avaricia que trascendía todo lo demás que había hecho. Este fue el punto de inflexión. La espera cuidadosa y paciente había terminado. El tiempo para la defensa había pasado. Ahora era el momento de atacar. Sus manos, por primera vez en semanas, temblaron de rabia, no de miedo. Respiró hondo y constante, la fría furia agudizando sus pensamientos hasta un punto cristalino. Sacó el calendario. Era jueves. Dentro de 3 días, el sábado por la noche, Ricardo y Ambar iban a organizar otra reunión. Una cena más pequeña e íntima para su círculo íntimo, para celebrar su primer mes no oficial. El simbolismo era asquerosamente perfecto. Otra celebración de su borrado, celebrada en su casa. Sería el escenario ideal, máximo impacto, máxima humillación. Cogió su teléfono desechable e hizo 2 llamadas. La primera fue a su abogado. «Señor García, soy Elena Montero. Está vendiendo la Casa del Lago de mi familia. Está falsificando mi firma». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Eso», dijo García, su voz sombría, «es un delito grave. Eso eleva esto de un divorcio complicado a un asunto penal. ¿Está lista?» «Estoy lista», dijo Elena, su voz desprovista de cualquier temblor. «El sábado por la noche. Va a dar una cena. Quiero que suceda entonces». «Haré los arreglos», dijo García. «Coordinaré todo. La documentación está en orden. Cada recibo, cada extracto, cada archivo de video está catalogado y listo», confirmó ella. «Bien, entonces es hora. Tendré al notificador en espera y haré la llamada. Solo dígame cuándo». La segunda llamada fue más difícil. Fue a Carla, al número privado que Elena le había dado hacía meses para una emergencia extrema. Su hija contestó al primer timbrazo, su voz un susurro ahogado y frenético. «¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy a salvo, mi amor. Estoy bien», dijo Elena, el sonido de la voz de su hija un bálsamo para sus nervios. «No puedo explicarlo todo ahora, pero necesito que me escuches con mucha atención. Necesito que seas fuerte un poco más de tiempo». «¿Es verdad? ¿Simplemente te fuiste?», preguntó Carla, el dolor en su voz un golpe físico. «No, Carla. Nada de lo que te ha dicho tu padre es verdad. Tienes que confiar en mí. La verdad está llegando, te lo prometo. El sábado por la noche van a pasar cosas. Necesito que te asegures de que Pablo esté en su habitación, lejos de la sala principal. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes ser valiente por tu hermano?» Hubo un sollozo al otro lado.
Está tratando de vender la casa del lago, mamá. Elena cerró los ojos. Por supuesto, Carla lo sabía. Su hija tenía su inteligencia, su percepción. Lo sé, cariño, y lo voy a detener. Todo va a cambiar el sábado. Solo confía en mí. Siempre confío en ti, susurró Carla. Te echo de menos. Te echo de menos más de lo que las palabras pueden decir, dijo Elena, conteniendo un sollozo. Te quiero. Te veré muy pronto. Colgó el teléfono. Su misión se solidificó. Esto ya no era solo cuestión de asegurar activos o ganar un caso de divorcio. Se trataba de recuperar su vida, su nombre y la sensación de seguridad de sus hijos. Se trataba de justicia por cada mentira, cada acto de crueldad, cada parte de su vida que él había intentado robar y vender. Pasó las siguientes 48 horas en un estado de actividad hiperconcentrada. Organizó los archivos digitales en una carpeta maestra, creando una línea de tiempo clara y condenatoria de las acciones de Ricardo. Escribió una declaración detallada, sus dedos volando por el teclado, cada palabra precisa y poderosa. Comió. Durmió. Observó los monitores, pero sintió una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película cuyo final ya había escrito. El sábado por la noche, se puso un sencillo vestido azul oscuro, un color de fuerza tranquila. Se sentó en su centro de mando y observó cómo los invitados comenzaban a llegar para la cena. Allí estaba Ricardo, radiante, haciendo de anfitrión. Allí estaba Ambar, envuelta en un brillante vestido dorado, aceptando cumplidos por su hogar. La escena era íntima, las risas más genuinas que en la fiesta más grande. Estaban celebrando en el corazón del reino, que creían haber conquistado. Elena los vio sentarse a cenar, los vio levantar sus copas para otro brindis. Luego, cogió su teléfono y envió un mensaje de texto de una sola palabra al señor García. Ahora, el juego había terminado. Era hora del jaque mate. El plato principal acababa de ser servido en Villa Las Rosas. Un filete mignon, perfectamente sellado, reposaba en cada plato, y Ricardo estaba en medio de una historia de autocomplacencia sobre un reciente acuerdo comercial. Las risas eran cálidas, el vino fluía libremente, y Ambar, sentada en el extremo opuesto de la mesa como una reina, resplandecía. En esta burbuja de riqueza y privilegio, el mundo era perfecto. Entonces sonó el timbre, un sonido agudo e insistente que cortó la acogedora atmósfera. Ricardo frunció el ceño. No espero a nadie más. La ama de llaves, una mujer que había trabajado para Elena durante 15 años y ahora respondía a Ambar con desprecio apenas disimulado. Fue a abrir. Un momento después, reapareció en la entrada del comedor, con el rostro pálido. «Señor Montero», dijo. Su voz temblaba ligeramente. «Hay agentes de policía aquí para verlo». Un silencio atónito se apoderó de la mesa. Los tenedores cayeron sobre los platos. La afable máscara de Ricardo se disolvió en una expresión de irritación y confusión. «Policía, debe haber algún error», dijo, secándose los labios con una servilleta y levantándose. «Disculpen un momento». Caminó hacia el vestíbulo, Ambar siguiéndole de cerca, con la mano en su brazo. 2 agentes uniformados y un hombre con traje de detective estaban justo dentro de la puerta. El detective, un hombre de unos 40 y tantos años, con ojos cansados y un comportamiento serio, dio un paso adelante. «¿Señor Ricardo Montero?», preguntó, aunque no era una pregunta. «Sí, soy Ricardo Montero. ¿De qué se trata todo esto, detective?» «Detective Vargas», el hombre se presentó.
Estamos aquí por un informe de persona desaparecida, uno que usted presentó el 4 de septiembre por su esposa, Elena Montero. La postura de Ricardo se relajó ligeramente. Se deslizó en el papel del esposo preocupado y afligido que había perfeccionado. Oh, por supuesto. ¿Han encontrado algo? ¿Está ella bien? De hecho, hemos encontrado algo, dijo el detective Vargas, su mirada plana e ilegible. Miró más allá de Ricardo hacia el opulento comedor, los rostros sorprendidos de los invitados, la mujer brillante a su lado. Pero la situación es un poco más compleja de lo que sugería su informe. Ámbar apretó el brazo de Ricardo. ¿Está bien?, preguntó, su voz llena de una preocupación perfectamente fingida. Los ojos del detective Vargas se posaron en ella, un destello de algo parecido al desdén en ellos. Señor, usted declaró en su informe que creía que su esposa había sufrido un colapso mental, que había abandonado su hogar y su familia, y que no había tenido ningún contacto con ella desde el día en que desapareció. Eso es correcto, dijo Ricardo, su tono firme y convincente. Dejó una nota. Ella estaba indispuesta. Todos hemos estado muy preocupados. Ya veo, dijo Vargas, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. Eso es interesante, porque hemos estado en contacto regular con la señora Montero durante las últimas semanas. El aire en el vestíbulo pareció cristalizarse. El rostro de Ricardo se quedó en blanco por la sorpresa. El color se le escurrió de las mejillas. ¿Qué? Eso es imposible. Ella no ha llamado. Ella no lo llamó a usted, señor Montero, interrumpió Vargas. Su voz se endureció como el granito. Ella nos llamó a nosotros. La cuestión es que su esposa no está desaparecida. Nunca estuvo desaparecida. Estaba en un lugar seguro, ejecutando un plan para protegerse a sí misma y a sus hijos de lo que su abogado describe como una campaña de abuso emocional y financiero. Ricardo miró fijamente, sin palabras. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Vargas continuó, su voz resonando por la casa silenciosa. Verá, durante las últimas 6 semanas, la señora Montero nos ha estado proporcionando a nosotros y a su equipo legal pruebas. Pruebas de que usted presentó una denuncia policial falsa, un delito penal. Pruebas de que ha estado intentando sistemáticamente ocultar bienes conyugales. Dio un paso más. Su voz bajó. Y francamente, pruebas de que usted es un mentiroso de primera clase. Sostuvo una pequeña unidad USB en una bolsa de pruebas. Esto, por ejemplo, es una grabación de usted diciéndole a su asesor financiero que liquide los activos conjuntos y los transfiera a un fideicomiso privado para protegerlos de ella. Y esto señaló hacia el comedor. Esto es una copia de una transmisión de video en vivo de toda su casa, que su esposa ha estado monitoreando desde el día en que desapareció. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados que se habían asomado desde el comedor para observar el drama. Ámbar parecía como si le hubiera caído un rayo. Su rostro, una máscara de puro horror. Miró hacia el techo, hacia el detector de humo, una comprensión repentina y nauseabunda amaneciendo en ella. Ella ha estado observando, susurró Ámbar, su voz apenas audible. Todo, confirmó Vargas, su mirada fría. Cada fiesta, cada compra, cada mentira, incluida la que le dijo a su hijo sobre su madre enferma, y la que le dijo a su hija sobre su madre histérica. Lo tenemos todo grabado. Ricardo finalmente encontró su voz, un sonido balbuceante y desesperado. Esto es una locura, es una invasión de la privacidad. Ella es la que está loca. ¿No ve que me está espiando?
No puede creer ni una palabra de lo que dice. No solo tenemos su palabra, señor Montero, dijo el detective, su paciencia claramente agotada. Sacó un documento legal doblado. También tenemos esto, una orden para incautar todos sus ordenadores personales y de negocios y registros financieros, a la espera de una investigación por fraude grave relacionado con el intento de venta de una propiedad en la calle del Lago, utilizando un poder notarial falsificado. El golpe final aterrizó. Ricardo se tambaleó hacia atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente, su rostro ceniciento. Ámbar se apartó de él. Su mano voló a su boca. El brillante vestido dorado de repente parecía un disfraz barato. El sueño era una pesadilla. La coronación era una ejecución. El reino había caído. Las paredes del castillo se habían derrumbado. Y de pie entre los escombros estaba el fantasma que creían haber vencido, quien de hecho había sido la arquitecta de su caída todo el tiempo. La esposa desaparecida había sido encontrada y había traído el infierno con ella. El silencio que siguió al pronunciamiento final del detective Vargas fue más profundo que cualquier grito. Era un vacío que absorbía todo el aire y el calor del gran vestíbulo. Los invitados, momentos antes cómplices en la nueva vida de Ricardo, ahora lo miraban como si fuera un contagio. Sus rostros eran una mezcla de asombro, lástima y un deseo desesperado de estar en cualquier otro lugar. Ámbar fue la primera en romperse. Un sollozo ahogado y horrorizado escapó de sus labios. «Me dijiste que se fue», gimió, mirando a Ricardo con una repulsión creciente. «Me dijiste que estaba loca. Me dijiste...» Su voz se apagó mientras todo el peso de su complicidad, su insensatez, se asentaba sobre ella. No había sido una salvadora. Había sido un peón, una herramienta en su plan. Y ahora era un daño colateral. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y huyó por la gran escalera, sus sollozos resonando en el cavernoso espacio. No corría hacia su suite principal, corría de la escena del crimen. Ricardo, con el rostro una máscara moteada de furia y pánico, se volvió hacia el detective. «No puede hacer esto. Soy Ricardo Montero. Le quitaré la placa por este acoso». «Ciertamente puede intentarlo, señor», dijo Vargas con cansancio, mientras los dos agentes uniformados comenzaban a pasar junto a él hacia la casa. «Por ahora, tenemos una orden que ejecutar. Mi consejo es que llame a su abogado, uno de verdad, no solo el que le ayuda a ocultar su dinero». Mientras los agentes comenzaban el proceso metódico de asegurar la oficina, la puerta principal se abrió una vez más. Esta vez era Elena. No parecía triunfante ni vengativa. Parecía tranquila, serena e increíblemente fuerte. Pasó junto a los invitados boquiabiertos como si fueran estatuas en un museo, sus ojos fijos solo en el pasillo que conducía a la parte trasera de la casa, a sus hijos. Ricardo la vio, y por un momento, toda la bravuconería y la rabia se le escurrieron, reemplazadas por una expresión de pura e inalterada conmoción. Una cosa era oír que ella estaba observando. Otra era verla allí en carne y hueso, la esposa tranquila y modesta que él creía haber roto, ahora la árbitra de su destino. «¡Elena!», murmuró su nombre, sabiendo a veneno en su boca. Ella ni siquiera le concedió una mirada. Su concentración era absoluta. Al final del pasillo, la puerta de Carla se abrió. La adolescente se asomó, con los ojos muy abiertos. Cuando vio a su madre, su rostro se arrugó de alivio y corrió, lanzándose a los brazos de Elena. «¡Mamá!», gritó, hundiendo su rostro en el hombro de su madre. «¡Volviste!».
Siempre estuve contigo, mi amor, susurró Elena, abrazándola fuerte, acariciándole el cabello. Nunca me fui. Miró por encima del hombro de Carla hacia la habitación de Pablo. ¿Dónde está tu hermano? Carla se apartó, secándose los ojos. ¡En su habitación! ¡Tiene miedo! Elena asintió, dándole a Carla un apretón tranquilizador en la mano antes de caminar hacia la puerta de Pablo y llamar suavemente. «Pablo, cariño, soy mamá». La puerta se abrió con un crujido y el pequeño rostro de Pablo, con lágrimas y confundido, apareció. «¿Mamá?», susurró como si viera una aparición. Ella se arrodilló, poniéndose a su altura. «Estoy aquí. Siento mucho que tuvieras miedo. Todo va a estar bien ahora. Te lo prometo». Él se lanzó a sus brazos y Elena lo abrazó, la fría piedra del dolor en su pecho, finalmente comenzando a derretirse, reemplazada por el calor feroz y protector del amor de una madre. Lo había logrado. Había caminado a través del fuego, pero los había salvado. Las consecuencias fueron rápidas y brutales para Ricardo. La evidencia era abrumadora, el caso en su contra, inquebrantable. Se enfrentó a cargos de fraude, presentación de una denuncia policial falsa y una letanía de demandas civiles. Sus socios comerciales lo abandonaron. Su reputación se hizo añicos y su fortuna fue congelada. La nueva vida de la que estaba tan orgulloso se había evaporado en una sola noche. Ámbar desapareció con la misma rapidez. En cuestión de días, todas sus cosas habían desaparecido de la mansión. Fue tal vez una nota al pie en la historia, una advertencia de ambición e ignorancia voluntaria. Elena, con la ayuda del señor García, navegó por los procedimientos legales con una gracia tranquila y férrea. No buscó la humillación pública para Ricardo. Buscó justicia y seguridad para sus hijos. Villa Las Rosas le fue otorgada en el acuerdo, junto con una parte significativa de los activos que Ricardo no había logrado ocultar. Durante las primeras semanas, la mansión se sintió contaminada. Las paredes aún resonaban con las mentiras que se habían contado dentro de ellas. Pero lentamente, con Carla y Pablo a su lado, Elena comenzó a reclamarla. Pintaron sobre la pared de acento verde esmeralda que Ámbar había insistido en poner. Sacaron los álbumes de fotos del almacenamiento, colocándolos en la mesa de café. Llenaron las habitaciones silenciosas con música, con risas, con el simple y hermoso ruido de una familia que se cura. Una tarde soleada, meses después, Elena estaba en el balcón del dormitorio principal. Su dormitorio ya no era una observadora en las sombras, sino la legítima dueña de su propia casa y, lo que es más importante, de su propia vida. Había sido subestimada, descartada y casi borrada. Pero había demostrado que la persona más callada en la habitación es a menudo la más observadora, y que la verdad, cuando finalmente llega, es una fuerza de la naturaleza que ninguna cantidad de dinero o poder puede resistir. La tormenta había pasado, y a su paso, un nuevo amanecer estaba rompiendo. La historia de Elena Montero es un escalofriante recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo provienen de las personas en las que más confiamos. Es una historia de increíble fuerza de una mujer que se negó a ser una víctima y en su lugar se convirtió en la dueña de su propia justicia. Usó la arrogancia de su abusador contra él y demostró que la verdad es el arma más poderosa de todas. Su viaje nos muestra que incluso cuando te sientes borrado, tu historia no ha terminado. Está esperando que escribas el capítulo final. Si esta historia de justicia calculada y vindicación definitiva resonó contigo,
Por favor, dale me gusta a este video. Realmente ayuda a que nuestro canal crezca. Compártelo con alguien que aprecie una historia de fuerza contra viento y marea. Y lo más importante, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte ningún otro episodio de drama de la vida real que te dejará sin aliento. Gracias por ver.